Buenos días, licenciado Mario. Mi nombre es Luisa Gabriela Angelandrino y ahorita voy a mencionar a grandes rasgos los temas vistos en este semestre sobre la economía aplicada en nuestro país. Voy a hacer mención de todos así poco a poco. Y lo que quiero mencionar es sobre la inflación, que la inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras definiciones la explican como movimiento persistente a la alza de nivel general de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero. Inflación es el crecimiento continuo, como mencionaba, y generalizado de los precios de los bienes y servicios. Estos factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. O sea, esto lo recalco porque quiera que no, o siempre tenemos algo que nos va a sumar y otro que nos va a restar. A unos les ayuda y a otros nos afecta. Los grandes empresarios se ven afectados en cantidades mínimas por los capitales que ellos manejan. Entonces, en la práctica, la evolución de la inflación se mide por la variación del índice de precios del consumidor. Para comprender todo este fenómeno de la inflación se debe distinguir entre aumentos generalizados de precios, se producen de una vez y para siempre, de aquellos aumentos de precios que son persistentes. Dentro de los últimos también podemos hacer una distinción al respecto al grado de aumento. Hay países donde la inflación se encuentra controlada por debajo del 10% anual, otros con inflaciones medias que no superan el 20% anual, en los que el crecimiento sostenido de precios ha superado el 100% anual, cuando en realidad la variación de los precios alcanza el 50% mensual de la denominada hiperinflación. Causas que provocan la inflación. Bueno, la inflación, como bien dijimos, ¿verdad? Es un fenómeno económico, tiene causas y efectos. La definición de sus causas no es una cuestión sencilla debido a que un aumento generalizado de los precios suele convertirse en un complejo mecanismo circular. O sea, estamos así, del cual no resulta sencillo determinar los factores que impulsan el incremento de los precios. Esta dificultad para determinar las causas de la inflación ha sido el motor que impulsó a diversos teóricos a ensayar diferentes explicaciones sobre los procesos inflacionarios. Las teorías explicativas suelen agruparse en tres categorías. Por una parte, la consideran como la explicación de la inflación un exceso de demanda agregada, o sea, inflación de demanda. Por otra parte, se encuentran aquellos que apuntan a la oferta agregada como disparadora del proceso inflacionario. Esto es lo que se le denomina inflación de costos. Por último, existe un grupo de teóricos que entienden a la inflación como el resultado de rigideces sociales. Esto es lo que se denomina inflación estructural. La déficit fiscales, su financiación a través de emisión y la inflación es que el déficit fiscal es un posible disparador de un proceso inflacionario. Por una parte, suponiendo que partimos de una situación de equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada, es un incremento en el gasto del gobierno, sin ser acompañado por un incremento similar de los ingresos tributarios. Todo esto generará tanto un exceso de demanda agregada como un incremento en el déficit fiscal. Bueno, este hecho es el que señalan los keynesianos como disparador del proceso inflacionario. Los monetaristas también suponen que es un exceso de demanda agregada, lo que enciende que el proceso inflacionario, pero también difieren que los keynesianos respecto a la causa que genera ese exceso de demanda. Desde su concepción es un incremento
en la oferta monetaria. Es la vía mayor de disponibilidad de liquidez, lo que provoca el incremento de la demanda agregada. Bueno, si el Estado, luego de haber agotado todas las fuentes del crédito privado, recurre a financiarse a través de los incrementos de la emisión de moneda, generará un exceso de liquidez que se traducirá en exceso de demanda e incremento generalizado de los precios. Cuando un gobierno acarrea una pesada deuda, cada vez le resultará más complicado conseguir un financiamiento genuino. Cuando las fuentes del crédito se agotan y los déficits son persistentes, los gobiernos suelen recurrir a la impresión de moneda como último instrumento o recurso para financiar sus gastos. La emisión no genuina, es decir, un incremento en la oferta de dinero, no acompaña de un aumento en la demanda de la moneda. O sea, esto genera un incremento en los precios. La inflación de un déficit mediante emisión tiene efectos diferentes según se trate de su régimen. Este tipo de cambio fijo o flexible, como se verá en los países que tengan déficit presupuestario crónico y de alta magnitud, les resultará complicado en un extremo mantener un tipo de cambio fijo y tendrán que optar por pasar a tipo de cambio flotante o al menos hacer frecuentes ajustes ajustes de la paridad monetaria. El dinero es un activo que es parte de la riqueza financiera de las personas y de las empresas y es ampliamente usado para hacer transacciones. Se debe notar en consecuencia, ¿verdad?, que es el dinero es una variable de stock. La ventaja del dinero por sobre otros activos es que permite hacer transacciones. Cuando no exista dinero, las transacciones se realizarán sobre la base del trueque, como en sus inicios, ¿verdad? Como cuando intercambiaban comida, sales o incluso hasta joyas, ¿verdad? Cuando se hacían los trueques en épocas antiguas. Sin duda es difícil, ¿verdad?, pensar de que una economía moderna sin dinero, ya que encontrar compradores y vendedores de bienes y servicios cuyas necesidades coincidan es virtualmente imposible. Entonces, el dinero evita el conocido problema de la doble coincidencia del trueque. La neutralidad del dinero tiene implicaciones importantes respecto a la relación entre la tasa del crecimiento del dinero, la inflación, los tipos de cambio y la tasa de interés. Esta neutralidad se cumple en la medida que no haya rigideces nominales de precios y salarios. Podríamos mencionar, ¿verdad?, de que ahorita en Guatemala hay empresas que no pagan ni siquiera el salario mínimo. Entonces, nuestra economía se ve afectada porque la canasta básica está arriba de los 3,500 quetzales. ¿Y qué puede hacer una familia si no tiene el ingreso necesario para poder solventar una canasta básica de 3,500? Hablemos como por ejemplo, ¿verdad? Porque creo que está más arriba de los 3,500. Una familia que gana, un padre de familia que gana 2,000 quetzales no podría cubrir eso. Entonces, bueno, sigo con el banco. El Banco Central es quien tiene el monopolio de la emisión del dinero, ¿verdad? Por ley es quien puede imprimir, más bien mandar a imprimir billetes y monedas de curso legal que deben ser obligatoriamente aceptados como medio de pago. Supongan que los bancos simplemente son lugares donde se hacen depósitos, retiros y no prestan nada. Es decir, solo son lugares que certifican los depósitos realizados con respaldo de billetes y monedas del público. Por esto es de que la inflación es una economía, la inflación en economía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Generalmente un año, cuando el nivel general de precios sube,
Con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios, es decir, que la inflación refleja la disminución de poder adquisitivo de la moneda, una pérdida del valor real del medio interno, del intercambio de unidad de medida de economía. Entonces, estos fueron los temas que más me llamaron la atención. Estos fueron los temas que a mí me gustaron bastantes porque lo vivimos actualmente, ¿verdad? Y más ahora que está la pandemia, ¿verdad? Hay situaciones económicas muy difíciles y creo que nuestro país está viniendo abajo a raíz de una mala administración de nuestros políticos. Y espero que le haya gustado mi examen y le mando muchos saludos y espero que esté bien.